Muy buenas noches tengan todos. Como siempre les digo, para mí es un inmenso placer darle la bienvenida una semana más a este que se ha convertido en su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan, donde yo, Jesús Javier Sierra, les voy a hablar de leyendas de espantos, espectros, apariciones y todos esos cuentos que cuando éramos más pequeños nos causaba terror y pesadillas, pero que siempre nos entretenía por demás. El episodio del día de hoy, o bueno, de esta semana mejor dicho, porque esto ustedes lo escuchan el día que ustedes quieran, la semana que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, es un episodio muy especial porque marca el final de la primera temporada de este podcast, como ya lo venía vaticinando. Antes de llegar al fin, quiero primero agradecerle el apoyo a todas las personas que nos han escuchado, que han dado su opinión, que han compartido y que nos han seguido por las redes sociales, las cuales son en Spotify, YouTube y Facebook como De que vuelan, vuelan, y en Instagram como De que vuelan, vuelan podcast. Y no quiero olvidarme de hacerle la mención a unos compañeros de otros podcasters que tienen un podcast llamado Taller de Conspiraciones. Estos amigos son de Costa Rica, he escuchado algunos de sus episodios y hemos estado en contacto. Realmente los últimos episodios de la parálisis del sueño ha sido una locura. Gracias, un gran saludo a ellos y creo que ahora sí llegamos al final del espacio publicitario. Y nos ponemos entonces a lo que vinimos. A lo largo de esta primera temporada, hemos explorado en varias oportunidades cómo la muerte representa de manera simple el paso a un mundo mucho más complejo. Hemos entendido algunas veces, pero en otras no tanto. Pero lo que sí hemos notado es cómo dentro de la cultura occidental, las almas y su paso hacia el más allá, convertidas en ánimas, son de suma importancia para el católico y su iglesia. Latinoamérica en general ha sido una región golpeada desde tiempos muy lejanos, bien sea por movimientos sociales, choques culturales y paradigmas políticos que han contribuido a fortalecer raíces religiosas distintas, mutando dogmas de acuerdo a la necesidad social del tiempo histórico y arraigándola en la identidad de cada uno. Es más complicado entender, claramente, pero es tan autóctono que ahí es donde radica lo mágico e interesante. Es por ello que en este episodio de Que vuelan, vuelan, tiene una mágica carga, pero también una carga social muy significativa. Esta, de las más humanas que existe, el poder contra el olvido después de la muerte. Y esta es la historia del animero, una tradición colombiana. El animero es un personaje que intermedia entre los vivos y los muertos, y que fue creado en el mundo colonial por los miembros de la cofradía de las ánimas del purgatorio, por medio de su práctica y devoción a las almas benditas. El animero busca, colectivamente, la purificación y expiación de los pecados en el tránsito a la salvación de los difuntos o de las culpas propias y ajenas de los habitantes de Colombia. Además, en escenarios de permanente violencia, donde la muerte acecha todo el tiempo. El rito del animero y su comunicación con las almas benditas se convierte en una opción de salvación y, hasta en cierto punto, de naturalización de la muerte. En Colombia, la devoción a las almas del purgatorio, al lado de un santoral diverso, se manifiesta públicamente en el mes de noviembre, mediante ritos sagrados y la devoción a los muertos. Una práctica religiosa heredada de Europa, que bueno, ya la mencionamos en el especial de Halloween. También presente en España, México y Ecuador. Las creencias y ritos del animero se manifiestan en diversos municipios antioqueños, sobresaliendo
Titiribí, Yolombó, Guarne, Marinilla, Copacabana y Puerto Berrío. Allí, en las noches de noviembre, los animeros recorren las calles de los pueblos, comenzando desde el cementerio para pedir a los devotos Padres Nuestros y Ave Marías, con la finalidad de recordar a los muertos, implorarles favores y orar por los vivos. Ciertamente, el ser humano y su cuerpo basan su existencia en una interacción continua del sujeto con otros cuerpos, dentro de un espacio-tiempo determinado, lo que fija su identidad, una capacidad de reconocimiento de sí a partir del otro, y del otro a partir de sí mismo. Sin embargo, con la muerte, el cuerpo del difunto se torna incapaz de ser frente al otro. A cambio, se convierte mágicamente en un recordatorio para los vivos de que la muerte existe. Sí, porque a veces como que hay ciertas personas se les olvida ciertas cosas y bueno, no nos vamos a poner dark ni filosófico aquí, no es necesario. Como lo señala Louis Vincent Thomas en 1983, cito: la muerte en sí misma tiene un carácter intemporal y metafísico, pero deja siempre un cadáver actual real. Es este aspecto orgánico de la muerte el que parece hacer olvidar a todos los otros, quizás porque toca más intensamente nuestra sensibilidad y también a la existencia misma del cadáver, que es una expresión concreta por excelencia. Pero bien, vamos a enfocarnos en qué fue lo que originó el nacimiento de esta figura como tal. Estamos hablando de Colombia, un país que nosotros sabemos que en el siglo pasado pasó un tiempo bastante fuerte debido a la violencia generalizada en el país. Y tenemos datos como lo siguiente. En Colombia, entre 1984 y el 2003, se presentaron en todo el país 6.875 desapariciones forzadas, en las que se vieron involucrados grupos de izquierda, de derecha y del Estado colombiano. Para el caso del Magdalena Medio, un informe de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos revela que entre 2000 y 2003, en esta región, se presentaron 208 desapariciones forzadas, 13 de ellas en Bolívar, 186 en Santander y 9 en Antioquia. En este escenario de guerra, en Puerto Berrío, durante el periodo de 1985 al 2012, hubo 2.932 muertes violentas, con un total de 9.974 hechos victimizantes. El punto más alto de muertes violentas se presentó en el año 1992, correspondiente a 175 homicidios y 618 hechos victimizantes. En el 2006. Al comparar estas cifras con los promedios nacionales y teniendo en cuenta que su población es de 40.000 habitantes, la tasa de homicidios durante ese periodo fue aproximadamente 4 veces superior al promedio nacional, que era de 85 homicidios por 100.000 habitantes. En esa zona de Colombia nada más. En este contexto, la ubicación portuaria del municipio creó la costumbre de arrojar al río a los muertos encallados en sus orillas, para que simplemente desaparecieran. En Colombia, gran cantidad de ríos son utilizados para desaparecer los cadáveres y negar la memoria de las víctimas, como permanentemente se denuncian en los periódicos. Sabrá Dios de hace cuánto. En este escenario fluvial, o sea, en todas estas áreas de ríos, donde se presenta la particular devoción a las ánimas, estimulada por el animero del puerto y por la adopción de estos no identificados, para darle un nombre más bonito y no decir de estos cadáveres, ¿ok? Chévere. Los muertos del agua, otro nombre que se les han dado,
Han sido adoptados por la comunidad para obtener un intercambio de favores. Aquí es donde esto se pone raro. Los vivos le dan nombre y apellido. Les arreglan sus tumbas y les ponen agua. Le echan agua a sus flores. Les otorgan identidad y conmemoran su recuerdo. Así lo expresa uno de los habitantes de este lugar. Y cito: resulta que eso se volvió difícil. Antes llegaban muchos muertos del río, entonces era fácil escoger. Ahora, uno habla con el sepulturero y le dice que le avise cuando haya un sin nombre nuevo. Y uno le da cualquier cosita a él por el favor. La matraca de por siempre, de por medio, ¿no? Eso es increíble. Hasta para algo tan poco usual, estamos con la matraca por delante. Pero bueno, uno tiene mucha efectividad, cierto. En cuanto lo escoges, le marcas sobre la bóveda que está escogido. Así ya saben que está ocupado con uno, mejor dicho. Cuando termina el favor, se le cumple con lo prometido, sea una lápida o el cuidado de su tumba. Solo en ese momento, otra persona lo puede volver a escoger. Naguara, vaina para rara. Claro está que la devoción a las benditas almas también es una forma de hacer duelo frente a los propios desaparecidos. Por supuesto, una tradición anterior a la llegada masiva de los no identificados, como lo recuerda la lugareña de Puerto Berríos, Ana Barrientos, que cita, y cito mejor dicho: mi hijo desapareció hace unos cuantos años. Siempre he esperado su regreso, sea vivo o muerto. Cuando la gente cuenta que hay un muerto en el río, me da una cierta esperanza en que sea él. No sé si está vivo o muerto. De pronto sea un no identificado más que alguien enterró. Y de ser así, espero que tenga quien lo recuerde, aunque no sea suyo. Mientras tanto, yo acá tomo a uno como mío. Le pongo un nombre a esa persona en recuerdo de mi hijo y lo trato como si fuese propio. Acá todos los vecinos, cuando había un muerto en el río, nos enterábamos y estábamos a la espera de si lo recogían o lo dejaban pasar. Antes de los muertos que llegaban por el río, en el pueblo solo orábamos por nuestros muertos. Nombrarlos, darles identidad, es otorgarle memoria y crear un hilo entre el más allá, espacio sagrado, y acá, el mundo de los vivos y el profano. De esta manera, las benditas almas pueden intermediar y ser mucho más efectivas, o así se piensa. Sin una identidad, esta intermediación podría ser nula. En este sentido, como lo expresa Mircea Eliade, la sacralización, perdonen ustedes, de los espacios profanos solo se puede realizar por medio de ritos que comuniquen el mundo profano con el sacro, y darle nombres a esto es sacralizarlo. Así, la comunicación con el alma bendita es efectiva. Para la comunidad, está claro que de cada muerto solo puede tener un doliente, mientras el alma intercede en el asunto terrenal. Después se le deja a un nuevo doliente. En medio de ese ambiente de guerra profundamente deshumanizante, que ya citamos anteriormente en esas áreas de Colombia, los rituales se realizan con las ánimas sufrientes de los no identificados. En algunos cementerios colombianos ponen en evidencia que la reparación colectiva pasa por reincorporar al tejido social a los muertos anónimos que han sido condenados al olvido. El animero, la devoción popular y la obligación moral de aliviarle el sufrimiento a las ánimas son los elementos a partir de los cuales los habitantes de Puerto Berrío contravienen el mandato de desesperación y olvido decretado
por los perpetradores de la violencia, construyendo nuevos significados que transforman el horror de la guerra. El animero entonces responde a una necesidad de esperanza y aliento de lucha para los colombianos que sufren el terror del conflicto armado al que han sido sometidos durante muchísimo tiempo, donde estas pobres personas que fallecen sin dignidad y sin respeto, se les da la oportunidad de recibir luz en el más allá. Algo más o menos de lo que mencionamos en el capítulo del Ánima Sola y la historia de Celestina Abdenago. El que no lo escuchó, vaya y escúchalo. Para eso está acá en el canal del podcast. Ok, prosigo. El animero responde por todas las almas del purgatorio. Estimula el recuerdo de nuestros antepasados. Al rememorar cada noviembre, para no olvidar, auspicia la resignación y ayuda a encontrar nuevas explicaciones frente al dolor y el olvido de la muerte. Potencia los hábitos religiosos y es por este motivo que la Iglesia permite esta práctica tan poco ortodoxa y llena de muchos misterios, pues motiva el crecimiento de la fe, además que es supervisado por la propia Iglesia. En este tipo de sociedades que sufren traumas de manera colectiva, la memoria religiosa sirve como terapia de duelo, y dicho animero contribuye a esta. Al respecto, en las entrevistas a los porteños que tienen familiares desaparecidos, ellos manifiestan que, al ver el animero en la misa de los lunes dedicada a las benditas almas y que se realiza en el cementerio, recuerdan su compromiso de llevarles agua y arreglarles las tumbas a los no identificados. Así lo expresa uno de los entrevistados, y cito: cuando uno ya se compromete con ellas, hay que estar muy pendientes de estas y estar invocándolas todos los días. Además de que uno les tiene que cumplir lo que prometió, porque si no, lo joden a uno. Como lo expresa Hugo Hernán Montoya. Vean, la tradición del animero no ha estado todo el tiempo. Han existido épocas sin animeros, pero desde hace unos años se ha mantenido constante. El animero es quien recuerda a los muertos y les recuerda a los vivos la necesidad de que los recuerden, que les recen y que estén ahí para ellos, porque ellos están para los creyentes. Hugo Hernán, el hombre del que le estamos hablando, del que le estoy hablando, es el animero de Puerto Berrío. Tiene 63 años de edad y trabaja arreglando jardines y, como él mismo lo expresa, en lo que salga. Según su testimonio, su función como animero comenzó gracias a sus experiencias religiosas con las ánimas del purgatorio. Él cuenta que, desde su nacimiento, estuvo encomendado a San Nicolás de Tolentino, patrón de las ánimas del purgatorio y abogado de ellas. Hugo Hernán reconoce que haber sido drogadicto y violento. Sin embargo, al recuperarse de la drogadicción, se convirtió en el animero del pueblo. Recuerda también que fue víctima de un atentado, al ser identificado como expendedor de drogas, situación que lo puso en la mira de los sectores de la sociedad porteña, patrocinadores de la, en su momento, infame limpieza social, y que dieron órdenes de matarlo, sin importar que ya fuese incluso el animero. Cuenta que, en varias oportunidades, fue amenazado por ellos y en una madrugada recibió, dicho por él mismo, 4 disparos a quemarropa que no lograron impactar en su cuerpo, lo que dejó al atacante estupefacto. Al día siguiente, según este hombre cuenta, su agresor lo buscó para preguntarle cuál era la oración que lo protegía para evitar la muerte. Ante este interrogante, Hugo Hernán le respondió, y cito: lo que yo hago es encomendarme a Dios, nuestro Señor.
y a las almas del purgatorio. A lo que el atacante le replicó: «¿Entonces vos quién sos? Porque yo ayer te tiré a matar». Y el animero le respondió: «Vea, hermano, vea, el que necesita protección es usted. Yo la tengo, yo soy el animero de este pueblo». Con el testimonio que les acabo de relatar, este hombre expresa su devoción y su relación con las almas en un escenario de guerra, donde la muerte está a la vuelta de la esquina y es natural hablar de ella. Más si la misma sociedad que le pide favores a los muertos considera normal matar a los indeseables y no es mal visto organizarse para la limpieza social de la que estamos hablando. Pareciera que estas prácticas de rememoración no eran bien vistas por los grupos paramilitares, pues ese acto iba en contra de su propósito de hacer olvidar, o se convertía en un aliciente de esperanza para las comunidades que se oponían al terror de estos grupos. Pero otra podría ser la interpretación: si hay más muertos, ¿a quién rezarle?, dijo un portueño, cuando el equipo de investigación de donde sacamos todo esto inquiría sobre la práctica al momento de la llegada de los paramilitares. Entonces, el animero decidió mediar entre los vivos y los muertos de su pueblo en medio de la violencia que lo azotaba, porque era devoto de las ánimas del purgatorio, porque era católico, apostólico y romano, según dice él, como insiste permanentemente al preguntarle por su filiación religiosa, y, además, porque no le tenía miedo a los difuntos, como se le argumentó al sacerdote Pedro Claver, cuando éste lo confrontó para solicitarle que por favor dejara de ser animero. Según Hugo Hernán, al final el párroco lo que dijo que buscara en una especie de conciliación es que por favor buscara un atuendo más adecuado, y con la aparente aprobación sacerdotal acudió a la comunidad para adquirir la capa, el sombrero, los guantes, 2 camándulas, una para ponerse y otra para llevar en la mano, las botas, la copia de las llaves del cementerio, porque el sacerdote no sabía quién las tenía incluso en ese momento, y la campana del asilo de ancianos. Este acontecimiento ocurrió, según Hugo Hernán, en el año 2000, en uno de los momentos más violentos que sufría la región: la expansión paramilitar. Cuando la gente del pueblo supo que volvía el animero, se alegró mucho, porque en esos días había demasiados muertos. La gente tenía como miedo y andaba con muchos problemas encima. Desde ese entonces, todos los 2 de noviembre, Hugo Hernán inicia su ritual de adoración a las benditas almas del purgatorio. El ritual se desarrolla de la siguiente manera. Al llegar al cementerio, sitio donde comienza su camino, a las 11 de la noche, el animero encuentra a algunos devotos que lo acompañarán, pero advirtiéndoles que si no son creyentes, no lo sigan. Después de esto, él viste su atuendo, un aspecto central del rito y que, según él, tiene las siguientes funciones. Primero, distinguirse del resto de los devotos, atemorizar simbólicamente a la comunidad, tapar la visibilidad hacia atrás, donde se supone que las siguen las ánimas, y evitar el frío de estas. Segundo propósito, la campana es para hacer el llamado a las ánimas y guiarlas por el camino, y a su vez despertar a la comunidad para que rece el Padre Nuestro y el Ave María. 3. Los guantes y las botas tienen la función de protegerlo del clima y del frío de las ánimas. Y cuarto, el novenario y las camándulas son ofrecidos a San Nicolás de Tolentino. Con estos elementos se convierte en el animero.
el señor que hace la labor del animero solo lo es con el atuendo. Cuando se viste en noviembre para salir por el pueblo con las ánimas, es su líder. Les guía su camino y les ayuda a recoger oraciones para salir del purgatorio. Al comienzo, todavía en el cementerio, el animero realiza una oración de ofrecimiento a las ánimas del purgatorio. En la capilla empieza el novenario, proceso en el cual va haciendo el llamado a las almas para que lo acompañen. Y, siendo aproximadamente a las 12 de la noche, sale del cementerio acompañado de los vivos y de los muertos. Sin importar el clima o la salud del animero, este debe hacer el recorrido durante todas las noches del mes de noviembre. En la puerta del cementerio, listo para comenzar a caminar, pronuncia la siguiente oración: de este pío campo santo las saco, y a este mismo pío campo santo vuelvo y las traigo. Que Dios, nuestro Señor, y las benditas almas del purgatorio nos amparen y nos favorezcan de todo mal y peligro. En este recorrido de peregrinación por un Padre Nuestro y Ave María para las almas. Amén. La estructura del ritual después de salir del cementerio es caminar por el pueblo iniciando un segundo rosario y, simultáneamente, cada cierto tiempo, el animero toca la campana y reza un Padre Nuestro y una Ave María, por las benditas ánimas del purgatorio y por amor a Dios. Pero dejemos que el animero, sea el que nos diga realmente cómo es que escuchan los habitantes del pueblo en esas noches que sale a dar su recorrido. Y una Ave María por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio, por el amor a Dios. Yo creo fielmente de que más de uno, a pesar de que sabe que este hombre va a pasar por su casa haciendo estos rezos como parte de ese ritual, igual más de uno se debe haber asustado con ese rezo, porque es algo que a más de uno seguramente le paró los pelos. Pero ok, continúo. Él da inicio al recorrido por el municipio sin tener un orden predeterminado, llegándola a recorrer, incluso en su totalidad, varias veces. En la época más fuerte de la violencia y cuando más muertos pasaban por el río, él hacía su recorrido con poca gente y en silencio. Así lo recuerda una devota. Y cito: al animero no le hacen nada, a él lo respeta toda la comunidad. No importa si es de los buenos o de los malos. Durante los recorridos que se hacen acompañando al animero, se observan las calles semivacías, oscuras, llenas de huecos y a medio hacer. Las luces apagadas de las casas representan el silencio del pueblo, pero todos los participantes de la procesión imaginan que sus moradores están escuchando las oraciones a los muertos y que responden con Ave Marías. No deben asomarse a la puerta. En una ocasión, se dice, una muchacha salió a mirar por curiosidad y cayó desmayada. Ella dice que vio a las ánimas y sintió un escalofrío por todo su cuerpo. Otra de las devotas explica por qué sale y qué espera de este recorrido. Y cito: yo antes no salía a la procesión, pero desde que Hugo Hernán está de animero, siempre lo hago. Recuerdo que al comienzo lo hacíamos las vecinas de la cuadra porque por esos días estaban matando mucha gente y esperábamos que si salíamos con el animero, las benditas almas nos iban a ayudar a que no siguieran matando gente. Al comienzo, como que no pasaba nada, pero de un momento a otro cesaron las muertes. Ya no había tanto muerto para enterrar en el cementerio, de esos que bajan por el río. Yo tuve varios enfermos en la familia que desde que comencé a salir, se curaron. Y soy muy creyente de las benditas almas. Mis hijos ya no creen.
pero yo igualmente les pido a las benditas almas que los cuiden. El recorrido dura como 2 horas. Yo me las patoneo, es decir, me las camino, porque hay que acompañar al animero para que no se quede solo. Ahora como que hay mucha más gente que no cree y pues toca ayudarle. La perdurabilidad del ritual del animero se hace evidente por la fuerza identitaria, mejor dicho, que posee para la comunidad porteña, en las procesiones de noviembre y en las fiestas religiosas de todo el año, junto a la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. La figura del animero es motivo de orgullo y celebración. Se puede afirmar que la adoración a las benditas almas de los muertos del pueblo y de los foráneos, y las funciones del animero son una representación religiosa que le da identidad al pueblo. Como lo reitera la lugareña de nombre Alicia, aquí todos los porteños somos devotos a las benditas almas. Siempre nos han ayudado en las buenas y en las malas, mientras que otra feligresa reitera que en el pueblo siempre hemos sido muy creyentes, muy católicos. La creencia en el animero y su devoción se destaca de la curiosidad de verlo durante el desarrollo del ritual. Por ello, los adultos mayores enseñan a las nuevas generaciones que no se debe ver a la calle cuando el animero pasa frente a la casa, porque las ánimas asustan a quienes la ven. Aún así, y como es de esperarse, la curiosidad de verlas en ocasiones se transforma en esperanza. Se conocieron algunos casos donde personas adultas deseaban ver por la ventana en busca de sus familiares desaparecidos y fallecidos. Luz Amparo afirma que no se aguantó las ganas de buscar a su hijo entre las almas que pasaban. Y cito: a mí me han enseñado que no debo ver por la ventana cuando pasa el animero, que uno simplemente debe responder el rezo desde su cama, pero yo quería ver a mi hijo ya fallecido. Así que salí a observar, pero él iba solo, no lo vi. O sea, el animero iba solo, ella no vio a su hijo. Pero me reconfortó imaginar que allí iba con las otras almas que yo no podía ver, pero que iban detrás del animero. Siempre les rezo a las benditas almas para que cuiden a mi hijo. También les rezo para que mis otros hijos estén bien, para que mi familia esté bien. A veces pienso que, si lo hago más seguido y con más devoción, ellas me escucharán. Pero eso es cada vez que veo, por eso es que cada vez que veo al animero, tengo esa esperanza, tal cual como me lo enseñó mi madre. El rol de la religiosidad de los colombianos se manifiesta en las diversas violencias del país, como justificadora de las mismas o como dispositivo de esperanza reparadora. Esta devoción es vista como un medio entonces en donde los victimarios afirman tener la verdad, y en el caso de las víctimas opera como un dispositivo de reparación. Se vislumbra como un camino creador de sentido, de esperanza, y en los casos de muertes violentas, de resignación de los deudos. De esta manera, la religión, la violencia y la memoria toman significados papeles variados y entrecruzados. Por ello, afrontar comunitariamente las realidades sociales derivadas de las muertes violentas requieren una comprensión colectiva de sus causas, para, de esta forma, asumir el duelo. Así ocurre en Puerto Berrío, pues allí la comunidad encuentra consuelo, sin distinción ni marginalización, pero con la sensación de que lo que sucedió es designio divino, solo amainado por los ritos del animero y los favores pedidos a las almas benditas. En igual sentido, el funeral, el entierro o la visita al cementerio logran crear un rito de paso que pone a los muertos en lo trascendente y deja a los vivos con la expiación. Las expresiones simbólicas o materiales
se encargan ritualmente de la religiosidad y a través de ellas se manifiestan los sentimientos frente a la muerte. Y bien, esta ha sido la historia de esta tradición bastante un poco ortodoxa del país colombiano, el país de Colombia, mejor dicho. Y nada, realmente les reitero, antes que todo, muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido desde el primer episodio. Y vale mencionar lo siguiente: cuando entré a ver lo que eran las estadísticas de Spotify, de lo que ha sido el 2021 y demás, de tus gustos y cuestión, también hay uno para los podcasters, y bueno, yo lo compartí en las redes sociales, en nuestras redes sociales. Increíble el hecho de que en tantos países te escuchen, sigan este pequeño proyecto que nosotros tres, tanto como Luis Miguel, como Johan y como yo, como mi persona, le hemos puesto cariño, le hemos puesto dedicación. Y nada, pues muchísimas gracias a nuestros seguidores más fieles. Obviamente los tengo que nombrar, me disculpan el resto. Bueno, mi mamá, antes que me mate. Mariela allá en Suiza, Osvaldo en Ecuador, Daniel acá en Chile. Pero yo sé que hay muchísimos más. Solamente que estos fueron de las personas que primero yo les mencioné la idea de hacer un podcast, al igual que Luis Miguel y de Johan, obviamente. Y todos dijeron, oye, qué bien, qué tal. Y han seguido allí siempre fieles. De verdad, un abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Tenía que hacerle reconocimiento por acá y lo estoy haciendo. Otra vez les extiendo la invitación a escuchar a estos muchachos de Taller de Conspiraciones. Ellos son de Costa Rica, como lo dije, y son, o sea, se tripean mucho lo que hacen, se lo disfrutan demasiado, hay una muy buena vibra. Excelente, son excelentes, mejor dicho. Y pues nada, creo que no me queda más que agregar. Y pues me estarán escuchando en otro momento, después de estas breves vacaciones, porque sí vamos a continuar, solamente que vamos a hacer unos cuantos cambios y siempre en pro de mejorar esto. Ya no van a ser solamente leyendas de Latinoamérica, ya vamos a dar el salto a todo el mundo. Y sobre todo porque lo han pedido bastante las leyendas de Japón, que son una locura. Ahí van a estar presentes. Y pues nada, al que no haya escuchado todo nuestro repertorio, allí tienen 20 episodios, 19 episodios anteriores para que disfruten. Y les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, pórtense bien, pásenla bonito en estas navidades. Y nada, ustedes me oirán a mí en otro día, en otro momento, a otra hora, en que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan. Hasta la próxima.